regreso en Cátedra Médica. En el día de hoy vamos a hablar de riñón, a propósito de que ayer, 14 de marzo, se conmemoró el Día Mundial del Riñón. Así que vamos a estar conversando con la doctora Aimé Camaño y con la doctora Maday Perdomo, hablando sobre las enfermedades renales, lo que usted debe tomar en cuenta para que cuide la salud de su riñón, los procesos que se agotan para los trasplantes renales, toda esa información servida hoy aquí en Cátedra Médica. Si usted necesita comunicarse con nosotros, si necesita hacer una consulta con las doctoras que nos acompañan en el día de hoy, pues tiene toda la libertad. Las líneas 8096-829-850 y la línea internacional 833-380-0062. Damos la bienvenida a la doctora Maday Perdomo. Ya conversábamos con la doctora Aimé y le damos la bienvenida. Pues ahora recibimos ya aquí en cabina a la doctora Perdomo. Buenos días. Muy buenos días, mi amor. Gracias y gracias por la invitación. Gracias a usted por venir a colaborar con el pueblo dominicano, llevándole educación en salud, que es tan importante. Así es, y sobre todo con el día de ayer. En el día de ayer estábamos celebrando el Día Internacional del Riñón, el segundo jueves de cada marzo. Es decir, todo este mes de marzo, los nefrólogos estamos en mes de aniversario. Sí, es importante eso, que la gente sepa que pese a que hay un día para conmemorar, pues es importante que usted cuide de su riñón durante todo el año. Por eso aquí en Cátedra Médica tenemos el compromiso de cada cierto tiempo hablar sobre nefrología para que usted aprenda a cuidarse y no deje a que aparezcan manifestaciones o que ya su salud esté complicada para ir en busca de la atención con un especialista. Y hoy hablando de enfermedades renales, doctora, sería importante partir desde cuáles son las principales enfermedades renales que están padeciendo los dominicanos, que es lo que nos compete aquí, República Dominicana. Vamos primero a definir lo que es la enfermedad renal crónica. Se habla del deterioro progresivo y lento del riñón, de la función del riñón. ¿Cuáles son las enfermedades que más causan? Es lo mismo que la epidemiología a nivel mundial. Nefropatía diabética, es decir, el daño que produce la diabetes en el riñón, la hipertensión arterial, la poliquistosis renal, es decir, quistes en los riñones de los dos riñones de manera hereditaria. La preeclampsia, estas mujeres que hacen presión alta en el embarazo que dañan los riñones, y el uso de sustancias, sobre todo AINES, o que son los antiinflamatorios no esteroideos, o el abuso de algunas sustancias que son tóxicas para el riñón. Que cabe destacar, doctora, que con los AINES la gente los consume así. Me duele la cabeza. Así mismo es. Son medicamentos que se venden en los colmados sin ningún tipo de control del ministerio y sobre todo el dominicano tiene a automedicarse o medicar al vecino o al amigo. Es decir, me estoy tomando esto. Tómate eso. Y sobre todo también el consumo de ciertos tés, que la gente, eso también tiene toxicidad. Realmente en cuanto a los tés, son más hepatotóxicos, es decir, los tés son más, dañan más el hígado que al riñón, pero hay muchísimas sustancias que se están usando, inclusive para nosotros para los jóvenes, el uso del vape, de los cigarrillos electrónicos, el uso de la juca, produce algo que nosotros llamamos nefritis intersticial, que es el daño intrínseco dentro del parénquima renal, se inflama el riñón. Otra cosa que veo mucho en la consulta en los últimos días es el abuso de creatín, de la creatinina. Las proteínas y todo eso que la gente... que están tomando estos jóvenes para ponerse bellos y buenmozos. En la consulta vemos muchísimo daño agudo en estos pacientes. Se deshidratan y aparte de todo el aumento del consumo de proteínas de alto peso, valor biológico para el riñón, muy pesado. Estamos viendo mucha cantidad. Esto es importante porque a veces la gente toma decisiones y lleva estilos de vida que a la larga pues le van a pasar la factura. Y por eso es la intención que tenemos aquí en cada oportunidad, de poder orientar a la gente de qué cosas no hacer para evitar entonces complicaciones y terminar gestionando un trasplante de riñón porque no se cuidó adecuadamente cuando así debía hacerlo. Entonces, ya planteadas cuáles son esas principales enfermedades y algunas de las razones, hablaba de diabetes, hipertensión, consumo de ciertos fármacos, de proteínas,
suplementos, el preeclampsia, para la poliquistosis renal. Exacto. Entonces, el lupus. Regularmente, y usted escucha mucho a la gente de su alrededor que, bueno, me mandaron a hacer una sonografía abdominal y tengo piedrecitas en los riñones, pero es una piedrecita, eso se sale fácil, es muy común ver eso en la gente. ¿Qué tanta complicación de salud puede traer el descuidar unas piedrecitas en el riñón y restarle la importancia quizás que requiere? Mira, maravillosamente tenemos 2 riñones y hay algo que se llama uropatía obstructiva. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos piedra en los 2 riñones que estén obstruyendo, sí va a haber un daño a nivel renal. Pero hay algo que nosotros llamamos que es el síndrome de la nefrona intacta. Es decir, que el riñón que está enfermito suple el que está malo. ¿Estamos de acuerdo? El bueno suple el que está malo. Entonces, por eso tenemos la capacidad de donar un riñón, porque el ser humano vive con un riñón. Sí. Ok, esas piedritas que podemos nosotros decir, no, tengo un par de calculitos y todavía no están obstruyendo. Un 90% de esas piedritas es producido por un proceso de deshidratación. Es decir, el paciente deja de tomar agua, se descuida con la ingesta de agua o está subhidratado. Entonces comienzan esas sustancias que debemos botar por el riñón, comienzan a acumularse y comienzan a solidificarse, ¿verdad? Entonces, estas piedritas pueden obstruir el riñón. Entonces, siempre, cuando vean una piedrita en riñón, sobre todo, si a esa piedrita le llevamos también que usted es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, entonces a esa piedrita, por favor, que no se descuiden y hay que ponerle atención. En este punto quisiera, aunque ya en lo adelante vamos a seguir desarrollando todo el tema de manifestaciones y demás, quisiera aprovechar que mencionaba el tema de que tenemos 2 riñones, por eso puedes donar un riñón y vivir con el otro sin ningún problema. Así es. Entonces, Aimee, aquí me gustaría escuchar tu planteamiento y tu orientación a la gente con relación a qué tipo de evaluación, por ejemplo, se le hace a un paciente antes de considerarse como donante de riñón para garantizar que luego de que se acabe el proceso, pues ese paciente no presente ninguna dificultad con el riñón que le queda. Primero mencionar de que hay 2 tipos de donación. Ok, vamos a ver. Tenemos lo que sería el donante vivo, que es esa persona que en vida decide donar. Pero el donante vivo también se subdivide en 2 categorías, los relacionados y no relacionados. Los relacionados es un familiar hasta el 4º grado y los no relacionados es una persona que por amor decide donar estos órganos, pero necesariamente tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trasplante, que es la entidad que está por encima del INCOR, son los que crean las políticas públicas. Entonces, cuando el Consejo Nacional de Trasplante hace esta autorización, se puede proceder al trasplante. Y el de donante fallecido es aquel paciente que se encuentra dentro de una unidad de cuidados intensivos conectado a una ventilación asistida y que cumple criterios para ser donante, según el protocolo del mantenimiento del donante. Entonces, en la parte de donante vivo, como explicaba ya la doctora Maday, una persona puede donar y continuar con su vida completamente normal. De hecho, estos pacientes son muy estudiados también por el nefrólogo de trasplante. Hay un protocolo que hay que cumplirse al pie de la letra y si el paciente, de hecho, hasta una piedrecita que tenga en un riñón, puede descartar esa persona que aunque tenga el deseo de donar, no puede donarle a esa persona querida. Por ende, siempre la parte protocolar se cumple al pie de la letra para poder llevar a un donante en óptimas condiciones para poder entonces proceder a donar. Y entonces aquí viene la parte de la nefróloga. Ese paciente que donó su riñón, ¿qué tipo de seguimiento? Realmente no es un paciente, es un donante. Un donante, sí, es un donante porque no tiene ninguna patología, claro. No debe tener ninguna patología. La idea de que ese paciente que por amor donó un riñón debe salir sano del quirófano, debe salir lo más estable posible. Claro. Por eso la evaluación es tan protocolar. Necesitamos que ese paciente salga estable. Claro. Entonces, es una evaluación desde a nivel psiquiátrico, odontología, hasta odontología, cardiología, gastroenterología, urología. Es decir,
nefrología, claro, pero es un sinnúmero de especialistas multidisciplinarios que tienen que ver ese paciente para asegurar que ese paciente salga estable y sano de esa cirugía que con amor donó. Entonces, ahora que menciona, porque de verdad me sorprende que debamos realizar una evaluación, bueno, psiquiátrica sí, pero odontológica, ¿qué información puede arrojar este tipo de evaluación previo a una donación de riñón que pueda descartar o no a un donante? Pero inclusive los dos van al odontólogo, tanto el donante como el posible receptor, es decir, porque las infecciones, las caries, en un momento determinado puede producir un proceso de infección, sobre todo el receptor. Es decir, ese paciente que tiene una inmunidad que está comprometida y que al momento de dar el trasplante vamos a comprometer más por los inmunosupresores, tiene un proceso de caries, una gingivitis importante y por ahí comienza una infección. Claro. Es decir, tiene que ser evaluado completamente. Excelente. Y entonces el seguimiento que se da a ese donante luego del proceso debe ir cada qué tiempo a revisar que su riñón esté funcionando adecuadamente, que no haya ninguna patología. No, uno lo que concientiza a ese donante de amor, como yo le digo, que tiene que primero llevar una vida organizada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y darse seguimiento cada 6 meses con sus controles, control de ácido úrico, hidratarse bien, evitar nefrotóxico, porque ya tiene un riñón que el otro lo donó por amor. Entonces debe llevar una vida totalmente saludable para cuidar ese riñón que queda. Excelente. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062 si usted tiene alguna inquietud con relación a lo que hoy conversamos con la doctora Aimé Camaño y la doctora Maday Perdomo, pues tiene la oportunidad de poder comunicarse y poder expresar lo que le inquieta. Continuando entonces, doctora, dando esta orientación a quienes nos escuchan hoy, ¿cuáles son esas manifestaciones o síntomas que no debo pasar por alto y que pueden hablarme de que hay alguna patología en mi riñón? Mira, el riñón es un órgano bendito. Sí. Y solamente comienza a dar realmente síntomas cuando disminuimos lo que se llama tasa de filtración glomerular por debajo ¿Qué de 30. ¿Qué es eso? La tasa de filtración. Es la capacidad del riñón de filtrar en un minuto. Ok. Antes de los 40 años, lo que llamamos tasa de filtración glomerular va de 96 a 156. Eso va a depender del laboratorio, pero es de 90 a 156 mililitros por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A medida que vamos envejeciendo, esa tasa va perdiéndose y después de los 40 años, como todo en la vida va envejeciendo, esa tasa se va perdiendo a 1 mililitro por año. Pero yo siempre digo a mis pacientes, nos imaginamos que el riñón es un carrito y que a los 40 años ese riñón está súper nuevo. A partir del 41 años, ese riñón, ese carrito me va perdiendo 1 kilómetro por año. O sea que naturalmente va. Sí, pero si ese carrito nos vamos para allá, para mi zona del sur donde yo soy, sin aceite, sin gasolina, se va perdiendo más. Entonces, en vez de perderse 1 por año, se va perdiendo de 4 a 5 por año. Sí, que es el caso, por ejemplo, de los pacientes diabéticos. ¿Qué pasa? Que el riñón es tan bueno que solamente cuando ya le queda poquito comienzan a haber manifestaciones clínicas. Primero, manifestación clínica, a veces es esa orina en la noche. Y doctora, estoy orinando mucho de noche, pero yo no entiendo por qué usted me dice que mi riñón está enfermo, porque yo estoy orinando bien. Inclusive, yo no duermo orinando en la noche. Eso es malo, eso es nicturia. Entonces la gente dice, no es próstata, no, es nicturia. Y es una de las primeras manifestaciones clínicas que tenemos en el riñón. Otra cosa que vemos mucho es la proteína en orina. Vemos esa orina espumosa. ¿Estamos de acuerdo? Que es cuando el riñón va perdiendo la capacidad de retener esa albúmina que no debe salir por el riñón. Como tenemos a la albúmina baja, entonces comienzan a haber edema de miembros inferiores. Se comienzan a hinchársele los pies. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vienen otras manifestaciones clínicas más importantes a medida que esa tasa de filtración glomerular disminuye, que es como las anemias, una anemia importante que no se sabe de dónde es y va al hematólogo, y es porque tenemos ya un daño renal, porque el riñón produce a nivel de un pedacito de su riñón que se llama mácula, una sustancia que se llama eritroproyetina. Y la eritroproyetina es la que le avisa a la médula, oye, me produce glóbulos rojos. Si no hay quien llame
a la médula para producción de glóbulos rojos, va a haber anemia. Entonces son muchas manifestaciones clínicas a veces que el paciente no se da cuenta o que no toma no se da cuenta. Entonces ya cuando va realmente al nefrólogo es porque ya tenemos una enfermedad renal muy importante. Estadio 3, estadio 4. Eso es muy delicado, doctora, y por eso siempre aquí hacemos el llamado a la gente que nos escucha de poder ir a hacer esa consulta preventiva, ir con el especialista cuando usted no se siente nada. Yo, ¿y qué usted hace aquí? No, yo me siento bien, pero vine a revisar que esté todo en orden. Paciente diabético tiene que verlo en nefrología desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad para evitar que ese riñón se deteriore con los años por la diabetes. Sobre todo porque a veces el paciente diabético vive con la enfermedad y no lo sabe. Entonces ya es probable que cuando llegue ese diagnóstico haya un daño renal y el paciente lo desconozca. Por eso es la importancia. Inmediatamente hay diagnóstico de diabetes, debemos tener la prevención del daño renal. Claro, bueno. Hoy conversamos con la doctora Aimee Camaño y la doctora Maday Perdomo. Hablamos sobre enfermedades renales, sobre trasplante renal y todo lo demás. Considerando eso que usted menciona, de que muchos pacientes ya llegan complicados, ¿qué por ciento de esos pacientes, si tiene datos o de lo que usted ve en consulta, requieren una atención ya más delicada o ser enviados a diálisis o debe ser un paciente que opte por un trasplante renal? Realmente es lo que te estoy diciendo. Ya cuando el paciente llega a consulta es porque ya tenemos un paciente con daño renal, lo que nosotros llamamos o en prediálisis o listo para diálisis. Primero, a veces el especialista dura a veces un poquitico en reenviarlo, o a veces el paciente con miedo a lo que ya sabe, a lo que ya le comunica quizás su médico cardiólogo o su médico endocrinólogo, ya sabe que tenemos una enfermedad y tarda un poco para ir a visitarnos. Y ya cuando estamos ya con un paciente que estamos preparando para diálisis o para trasplante, la idea sería perfecto que el paciente ni siquiera pasara por diálisis, sino que fuera directamente a trasplante. Entonces, porque primero le aumenta la calidad de vida, a largo tiempo es menos costoso que ir a una terapia renal sustitutiva tipo hemodiálisis o diálisis peritoneal. Bueno, vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenas. Sí, adelante. Sí, yo quiero saber si los diuréticos, yo soy hipertenso y diabético, los diuréticos le hacen daño al riñón, y si cuando uno la metformina también se le hace daño al riñón, que he escuchado eso. Si me hago la creatinina, si sale bien, y la orina, si está bien el riñón. Escucha a través de la radio, doctora, adelante. Excelente pregunta. Mira, la metformina realmente en los últimos estudios le teníamos mucho miedo, pero actualmente estamos retirando metformina cuando esa tasa de filtración glomerular está por debajo de 30%. Sí, no se quita, es decir, hemos visto ventaja de la metformina cuando está esa tasa por encima de 30%, por debajo de 30% se quita. Okay. En cuanto a los diuréticos nosotros los nefrólogos amamos los diuréticos, pero hay diuréticos que se utilizan para riñón sano. Es decir, hay varios tipos de diuréticos. Hay medicamentos, inclusive antihipertensivos, que tienen diurético. Pero ¿qué pasa? Que parte de esos diuréticos que tienen los antihipertensivos me suben un poquitico ácido úrico. La hidroclorotiazida, que lo vemos en muchas de las moléculas antihipertensivas, no lo utilizamos en pacientes con daño renal crónico. ¿Estamos de acuerdo? Porque por muchísimas razones. Me deteriora más el riñón, me aumentan los niveles de ácido úrico y se usa especialmente en riñón sano. Riñón enfermo, utilizamos los diuréticos de ASA, tipo furosemida, torsamida, misil, es decir, ese tipo de diuréticos, entonces sí lo utilizamos en pacientes con daño renal. Y realmente ese tipo de diuréticos no dañan riñón. Antes de abordar con Aimee el tema de la ley, me gustaría que pudiéramos detallar eso para que la gente sepa la ley 329-98, para que hablemos de qué trata. Me gustaría que orientara a la gente, porque la gente habla de que tomé mucha agua y por eso estoy orinando mucho. ¿Cuál es esa relación? Porque decía que ir mucho al baño
puede ser una manifestación de que hay un daño renal. Entonces, aclarar. No ir mucho al baño. Hablé acerca de la nicturia. O sea, de noche. Es de noche. Ajá. Pero si usted tiene una ingesta copiosa de agua, realmente el agua nosotros los nefrólogos lo calculamos por kilo de peso. Ok, vamos a ver, doctora. ¿Qué cantidad de agua debe tomar el ser humano normalmente debe beber 30 mililitros por kilo de peso. Así nos mantenemos en un balance hídrico normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Que cuando nos sobrepasamos de agua, todo en exceso es malo. Si tú bebes mucha agua y tenemos una función renal buena, claro que tenemos que orinar más. Y eso no es malo. Malo es que tomemos mucha agua y que dejemos de orinar. Eso es peligroso. Sí. Pero si tenemos una gran ingesta de agua y así mismo usted debe orinar, es lo normal. Pero si usted toma buena cantidad de agua durante el día, pero pasa la noche orinando, tiene que ir a un especialista a vigilar. Excelente. Bueno, ahora vamos a darle paso a la doctora Aimee Camaño para que podamos establecer ¿de qué habla la ley 329-98 y qué es lo que establece con relación al trasplante de órganos? Hoy hablamos específicamente de daño renal y trasplante renal, pero quisiéramos ver esta parte aquí de manera más amplia. La ley 329-98 tiene dentro de sí todo lo que es la regulación, el seguimiento, todo el manejo de lo que es el Programa Nacional de Donación y Trasplante, tanto de órganos, tejidos y células. Es muy importante saber que esta ley, este programa, está dentro del marco de la ley. También tiene lo que son las partes de venta o compra de órganos, que está completamente prohibido en nuestro país. Y tiene pago de multas y tiene cárcel para la persona, tanto la que compra como la que vende, ya que el programa siempre trata de llevar la equidad y que todo el mundo tenga un acceso al trasplante y una vida digna. Pues también habla sobre cuándo inicia el Instituto Nacional de Donación y Trasplante y el Consejo Nacional de Trasplante. Pero como ustedes pueden escuchar, esta ley data del año 98. Ya en varias ocasiones hemos intentado someterla para una modificación, ya que hay muchas nuevas cosas alrededor del mundo y en todos los demás programas de trasplante que necesitamos anexar a nuestra ley para poder seguir fortaleciéndola, así como sus reglamentos. En cuanto también a la parte normativa, algo muy importante para los pacientes renales es que existe una cobertura integral para el trasplante renal. Repita eso, por favor, doctor. Anteriormente, cuando nosotros cuestionábamos a los pacientes de diálisis o en terapia sustitutiva renal, en cualquiera de las modalidades, nos decían o que no sabían que en República Dominicana se realizaban trasplantes o que su médico no le había orientado sobre la posibilidad que podía tener para un trasplante y como caso número 3, que entendían que si eran personas de escasos recursos no podían optar por este tipo de terapias, ya que entendían que era muy costosa. Pero en octubre del 2021, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emite una resolución donde única y exclusivamente el trasplante renal tiene un grupo completo en el PDSS. Se llama Grupo 13. Anteriormente nosotros formábamos parte de lo que era el Grupo 9 de enfermedades de alto costo, pero al salir esta nueva resolución hace una cobertura integral. ¿Pero qué significa esto? Un paciente puede prepararse para trasplante, puede tener su donante vivo o su donante fallecido, puede tener el trasplante, el proceso con todo lo que conlleva, y el seguimiento post-trasplante, incluyendo dentro de todo lo que es la medicación inmunosupresora. También esta medicación inmunosupresora la obtienen a través del departamento de alto costo. Entonces, es importante que tengan pendiente que ya el factor económico no es un impedimento. Simple y llanamente, entender que todas las aseguradoras, desde SENASA subsidiada hasta el plan de cobertura más premium que pueda tener una persona, todos tienen un tope de hasta 3.5 millones de pesos con renovación anual. Y lo más importante y lo mejor que tiene esta cobertura integral es que solamente es un copago. Pero
doctora le da una cobertura del 100% hasta el próximo año. Esto ha sido un buen gol para el programa de trasplante, ya que el trasplante renal es el que más se realiza en nuestro país. Sí. Tenemos alrededor de 1.322 trasplantes que ya se han realizado. Y ahora hemos podido ver que luego de la entrada de esta resolución, ya los trasplantes de donante vivo han ido en aumento. Lo ideal sería que fuera un programa a expensas de donantes fallecidos, personas que después de su muerte, la familia decidió donar. Uh-huh. Pero, como sabemos, hay un tema cultural muy fuerte en la República Dominicana. Por ende, no todas las personas entienden realmente y están llenos de muchos mitos y leyendas, de cosas que escuchan sobre el programa de trasplante. Y por eso siempre invitamos a que cualquier persona que tenga cualquier duda sobre el programa de trasplante pueda acercarse al INCOR, ya sea por cualquiera de sus redes sociales, INCOR_RD, o a través de la página web. Ahí está toda la información. Y también aquellos que quisieran tener un carnet de donante, pueden acceder también vía la página de www.incor.gov.do, y hay una cápite donde pueden darle clic y obtener su carnet digital. Pero, importante, no tiene un carácter legal. Este carnet es única y exclusivamente para que usted en vida tenga esa conversación con la familia y le expresen su deseo de donar, ya que al momento de que se vaya a hacer la solicitud a la familia, entonces alguien de la familia haya podido ver ese carnet y decir, yo sé que esta persona quería donar, esa era su última voluntad y eso es lo que quiere como su última opción. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta, doctora Camaño, nos gustaría abordar cuáles son esos mitos que se manejan en República Dominicana que obstaculizan tanto el tema de la donación de órganos, que es tan importante el poder promover esta cultura en nuestro país. Vamos a la pausa y retornamos en breve.